Buenos días, Joana, Jonathan, Yurani, Carlos, Gili, Ángela, Carmen, si se encuentran. Buenos días, profe. Hola, Jonathan, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has Buenos días, estado? profe. Bien, gracias a Dios, profe. Bueno, bien nomás, qué gusto volverlos a encontrar. Nos volvemos a encontrar, yo creo que fue hace un año, ¿no? Que trabajamos. Jonathan, si te acuerdas, hace un año fue que trabajamos, ¿no? Hola, Jonathan, ¿me escuchas? No me acuerdo. Sí, profe. ¿Y estás allá todavía en tu vereda o dónde estás? ¿Cómo, profe? ¿Todavía estás allá en tu vereda? ¿Estás conectado de allá o dónde estás conectado? Sí, profe, acá en la vereda estoy todavía. ¿Cómo se llama? Es muy bonito, ¿no? Donde tú trabajas. Ah, sí, profe, pero ya no estoy trabajando. Opa, estabas ahí en la escuelita que se derrumbaba, era, ¿no? ¿Sí la arreglaron? Hola, Jonathan. Hola, profe. Está un poco mala la señal. Bueno, a ver, vamos probando cómo está la señal con Carlos. ¿Sí estás, Carlos? Hola, Carlos. Carlos. Carmen, ¿sí están? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Carmen, qué gusto encontrarte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, nomás, muchas gracias. ¿Todavía estás trabajando en el centro de salud o ya no? No, profe. Allí estabas la vez que te conocí, ¿no? Trabajabas en el puesto de Sí, salud. profe. Ahora no, yo estoy dedicada a la casa nomás. Ah, bueno. ¿Te casaste con Carlos? Ya estábamos casados desde antes. Ah, bueno, ya les bendijo el cura entonces, ya se casaron. Sí, profe. Está acá. ¿Y Carlos sí está por ahí? Sí, profe. Profe, Ah, buenos bueno, días. está ¿Cómo aquí. está? Hola, ¿qué más, Carlos? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, profe. Aquí en la Bueno, lucha. ya vamos a ir a Ejido a conocernos personalmente. Yo creo que ya no Bueno, sabes si la profe, universidad. sí, A ver, pues está. es mucho mejor, pues porque el hecho del internet acá es complicado. Solamente vivimos desconectados. Sí, así es un poquito complejo. Joana Obando, ¿sí está Joana? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Joana, ¿cómo has pasado? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, nomás también, contento de volver a encontrarlos y volver a encontrarnos allá en el territorio. Bueno, Sí, está también profe, ojalá Yurani, nos ¿no? podamos encontrar. Yurani, ¿sí está? Yurani, Hola, profe, sí, aquí estoy. hola, Yurani, qué gusto que sigas firme aquí en la causa, no te hayas retirado. No, profe, hasta Muy ahorita bien, vamos bien. ahí van bien, van avanzando. Gili también está, Gili Egases, ¿no? Hola, Sí está profe, Gili. ¿cómo está? Hola, qué gusto, Gili, qué bueno encontrarte otra vez. Igualmente, profe. Ojalá ya nos podamos conocer en persona. Sí, ya nos vamos a encontrar. Ángela, ¿sí está? Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, Ángela, qué gusto encontrarte. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces para este periodo vamos a estar con Joana, con Jonathan, Yurani, Carlos, Gili, Ángela y Carmen. Es decir, están 7 compañeros. Con los 7 nos vamos a encontrar y vamos a trabajar el curso de Pedagogía Propia e Interculturalidad, ¿cierto? Ese es el curso que vamos a trabajar. Espero que todos tengan ya el módulo, ya les envié, tienen la guía número 1 y ya me enviaron las actividades. Me envió Yurani, recibí de Carlos y recibí de Carmen. Estaría pendiente Joana, estaría pendiente Jonathan, Kili y Ángela, ¿cierto? Todavía no me han enviado. Tú sí me enviaste, ¿no, Carmen?
Carmen. Sí, profe. Bueno, Veamos con tienen que estar aquí conectados y en la jugada porque vamos a estar conversando. Conmigo charlamos, conversamos, les doy la palabra para que vamos avanzando. Así se vuelve más agradable el encuentro. Si no, solo yo conversando, puede que se aburran o puede que yo también, pues se me seque la voz. Entonces, vamos intercambiando ideas, vamos charlando. De eso se trata este curso, ¿no? De que intercambiemos lo que hemos leído, experiencias que ustedes tienen, conocimientos que ya traen a lo largo de la carrera. Bueno, ¿qué vamos a hacer para el día de hoy entonces? ¿Ya todos tienen el módulo? ¿Sí lo tienen todos? Carlos, ¿tú tienes el módulo? Sí, profe. Bueno, Jonathan, ¿también tiene el módulo? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenían la primera actividad, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una presentación para ver lo que vamos a trabajar. Vamos a compartir pantalla y vamos a mirar lo que vamos a trabajar. Bueno. Ahí sí se mira la pantalla. Sí, profe. Mira. Voy a estar charlando, a ver, voy a coger con uno, voy a estar hablando. Vamos con Carmen. Entonces, Carmen sí se mira, ¿no? Bueno, este curso, Carmen y demás compañeros, es de pedagogía propia e interculturalidad. Es un curso muy ameno, muy agradable y que les va a servir mucho a ustedes dentro de su formación como educador. ¿Vas a copiar el resumen? Está bajo mi responsabilidad, ustedes ya saben, mi nombre es Oscar Rolando Díaz Ortega. Yo les envío un correo, es importante que tengan este correo donde nos llegan los trabajos. oscardiazunat01@gmail.com. Es el mismo correo donde siempre ustedes, pues en el otro periodo, me enviaban los trabajos. Pues por favor, por este correo, me envían sus trabajos. Por ese correo me llegó el trabajo de Carmen y el trabajo de Carlos. Pero el de Gili me llegó por el otro, por el institucional, por oscardiaz@unad.edu.com. Entonces, por eso no me vaya a enviar los trabajos, Gili, porque de pronto se me confunde. Yurani la que me envió. Yurani. Entonces, mejor me envías por este correo, oscardiazunad01@gmail.com. Mi número de celular, ustedes ya lo tienen, 310-824-3153. Entonces voy a estar con ustedes trabajando. ¿Qué vamos a hacer en este encuentro tutorial? Bueno, primero unas sugerencias generales. Profe. ¿Sí? ¿Usted nos puede compartir su correo al WhatsApp, al grupo de WhatsApp? Con mucho gusto. Ahorita mismo lo enviamos, ¿no? No te preocupes. Ahorita lo envío al grupo de WhatsApp. Bueno, en este primer encuentro, entonces, les voy a hacer algunas sugerencias generales que ustedes deben de tener en cuenta. Vamos a hacer una explicación general del curso. Vamos a trabajar unas preguntas orientadoras que nos van a ayudar a comprender mejor el curso. Vamos a revisar la primera unidad. También vamos a hablar sobre la primera actividad que ustedes ya hicieron. Y dejamos clarificando la segunda actividad. Y pues queda al final algunas preguntas, inquietudes que ustedes tengan. Bueno, primero las sugerencias generales. Ustedes tienen un correo, ¿cierto? Esos correos hay que verificarlos, que estén bien. Yo ahorita los verificamos con ustedes para poderles enviar sus actividades. Quiero hacerles una pregunta. A todos yo les envié el módulo y la guía de actividades a los correos. ¿A todos les llegó o le faltó a alguien llegar a su correo? A Joana, ¿sí le llegó la información? Sí, profe. Jonathan, Sí, profe. Yurani, Sí, profe. Carlos, Sí, profe, sí me llegó el correo. Ili, Gili no está, Sí, profe. Ángela, Sí, profe. Carmen. Bueno, ¿sí te llegó, no, Carmen? Sí, profe.
Bueno, me da tranquilidad, quiere decir que sus correos están bien, no tenemos dificultades en los correos. A través de sus correos les estaré enviando alguna información, algunas lecturas, algunas herramientas complementarias. Pero también por el grupo de WhatsApp, ¿no? Mientras estemos trabajando en lo virtual, pues porque después ya en sitio ya será diferente, ya trabajaremos pues con guías y con otro tipo de material. Bueno, el grupo de WhatsApp ya lo tenemos conformado, están todos ahí. Les pido un favor, que cuando yo les envíe una información al grupo de WhatsApp, por favor me respondan con un saludo o me digan ok, o recibido, o una manito, o lo que ustedes quieran colocar ahí, dando a entender que la información sí llegó. Porque cuando se quedan callados, uno no sabe si la información les llegó o no al grupo de WhatsApp. Bueno. Los trabajos tienen que ser de manera oportuna en la entrega. Para este trabajo estaba para el 4 de septiembre, es decir, hasta el día de mañana. Pues podríamos, como empezamos un poco tarde, un poco por la entrega del material, lo podríamos dejar hasta el día martes la entrega, ¿cierto? Entonces la entrega de los 3 compañeros, de los 4 compañeros que están pendientes. Pues por favor, para que hagan llegar el resumen de la lectura, que es la primera actividad que ustedes tienen que enviar. Entonces, tenemos que guiarnos en unas fechas que están establecidas en las guías para que, por favor, teniendo en cuenta esas fechas, envíen con tiempo. No entregar al último, porque no dan tiempo para revisarles, sino a medida que vayan haciendo sus trabajos, los van enviando. Para mí es muy importante que los envíen antes del encuentro tutorial para ir aclarando en el encuentro tutorial algunas dudas, algunas inquietudes que a ustedes se les haya podido presentar en la elaboración de su trabajo. El horario de atención, bueno, ya en la entrega oportuna al correo, ya les envío ahorita mismo el correo a donde ustedes tienen que enviar sus trabajos. Aunque está escrito ya en el grupo de WhatsApp, está escrito. Ahorita estaba revisando aquí, ya está el correo, sin embargo, ahorita vuelvo y les reenvío para que lo envíen para sus trabajos. Los horarios de atención, jóvenes señoritas, serán de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Es decir, a esa hora, de pronto, pues me pueden llamar antes o escribirme antes, ¿no? Pero lo más seguro es que yo les pueda responder de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. De pronto ahí también le respondo del WhatsApp, que a veces estoy en otras ocupaciones, pero en ese instante, en ese tiempo, estoy disponible para charlar con ustedes, cualquier inquietud. Igualmente, si vamos a hacer unos CIPAS, ya nos decía el profesor Jaime, el miércoles los vamos a hacer los CIPAS, entonces vamos a trabajar un encuentro virtual y para cualquier inquietud que ustedes tengan, pues por el grupo de WhatsApp, las llamadas, estaré ahí muy presto a atenderles. Bueno, vamos entonces a hacer una explicación general del curso. Vamos a ver en qué consiste este curso que es muy agradable. Vámonos entonces a una explicación general. Bueno. ¿Tienen a mano ustedes el módulo? Jonathan, ¿tienes a mano el módulo? No, para mano no, pero ya lo abro del otro teléfono. Bueno, vayan intentando tener a mano estos documentos, ¿no? Cuando estemos en los encuentros tutoriales, por favor, ustedes se acostumbren a tener su módulo, sus guías, sus trabajos, para ir conversando, para ir revisando y para ir intercambiando, pues, conversaciones. Bueno, entonces, ya tenemos ahí el módulo. Este curso tiene dos capítulos. Aquí se me ha ido el capítulo 2. Nos falta algo que es ahí, el capítulo 2. Listo. Vamos a trabajar lo que es la pedagogía, los modelos pedagógicos propios, ¿no? Lo que es la primera unidad. Vamos a trabajar lo que es la pedagogía propia, interculturalidad, y vamos a trabajar una segunda unidad que son los acercamientos hacia la interculturalidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer énfasis a dos conceptos macro en este curso, lo que es la pedagogía propia y lo que es la interculturalidad.
Esos son como los dos grandes saberes que vamos a conocer dentro del desarrollo de este curso. Bueno, en este primer capítulo, entonces tenemos lo que hace referencia a la pedagogía propia, a lo que es la pedagogía propia y la interculturalidad. Eso es lo primero que vamos a trabajar. Bueno, dentro de esta primera unidad tenemos los modelos pedagógicos propios, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar lo que es los elementos de los modelos pedagógicos propios, la epistemología del sur, también constructora de conocimiento, procesos de aculturización y negación de identidades. De ahí vamos a trabajar la unidad 2, que son los acercamientos a la interculturalidad. Entonces vamos a ver el concepto de interculturalidad, la interculturalidad y sus significados y el equilibrio entre la igualdad y reconocimiento. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, ustedes se dan cuenta, los grandes saberes que vamos a desarrollar aquí en este encuentro es pedagogía propia, concepto, y interculturalidad, concepto. En esos dos grandes saberes vamos a hacer los conversatorios. Bueno, recuerden que ustedes tienen que hacer unas lecturas previas para que podamos hacer los conversatorios. En cuanto a sus trabajos, ustedes van a hacer prácticamente 3 trabajos. El primer trabajo es el que ya lo hicieron, que está en la guía número 1, que es hacer un resumen de una lectura, ¿cierto? Un resumen de una lectura que tiene que ver con la pedagogía y la descolonialidad, ¿cierto? Esa es la primera lectura. Ahorita la vamos a revisar, esa lectura. Ustedes hacen una lectura y de eso hacen un resumen. Ustedes me envían ese resumen y en torno a eso, pues también abordamos la primera unidad. Después viene un segundo momento, la segunda guía, en la cual ustedes tienen que entregarme un mapa conceptual. Ahí hay 3 lecturas que ustedes pueden ver en su segunda guía, pero de ahí vamos a escoger una sola, que son los modelos pedagógicos. También de esa lectura, a nivel grupal, ustedes van a hacer un mapa conceptual y vamos a conversar sobre ese tema. Un tercer trabajo es que ustedes van a hacer una cartografía social educativa que consiste en determinar lugares simbólicos en su territorio donde ustedes puedan educar, ¿no? No solo el aula, sino otros espacios, como es, por ejemplo, el río, como es los mentideros, como es las chagras, como es los salones comunitarios, otros espacios por fuera del aula o dentro de la institución que también son espacios donde se puede trabajar. Eso sería, vamos a hacer como un dibujo, o puede ser una fotografía, o puede ser hacer un video sobre lo que se va a trabajar. Y esto empata con la propuesta general, con la última, con la actividad final que el profesor Jaime ya les ha explicado, o les seguirá explicando, pues que consiste en hacer un solo trabajo donde reunimos todos los cursos. Pero entonces este curso también recae ahí, en ese gran trabajo que será en la exposición final que tendremos en cuenta. Entonces, 3 trabajos que ustedes van a hacer. El primero es el resumen, el segundo es un mapa conceptual, el tercero una cartografía educativa y el cuarto pues ya la exposición del trabajo que ustedes han hecho de este curso dentro de la gran actividad, o digamos, o de la guía integrada que ya el profesor Jaime les vendrá explicando y vendrá abordando cómo es que se llega a ese trabajo, ¿cierto? Bueno, ¿todo claro hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Bueno. Vamos a iniciar haciendo unas preguntas. Vamos a conversar con algunas preguntas y algunos conceptos para que tengamos claro.
¿no? Y avancemos en este curso. Bueno, el primer concepto que tenemos que tener claro es, ¿qué es educación? ¿Qué es la educación? Entonces, coméntenme, para ustedes, ¿qué es la educación? Cuando escuchan educación, ¿a qué creen que se hace referencia? Carmen, Profe, habla Girani. Yurani. ¿Qué es la educación, Yurani? Profe, pues yo entiendo como educación como implementar un conocimiento, no para, digamos, aprender cosas de, digamos, del pasado, sino como socializarlo a la actualidad y tratar de que el niño piense y mejore el país. Es como darle o enseñarle al niño a reflexionar, a pensar. Eso para mí es educación. Bueno, entonces, educación, lo que tú dices, es un proceso, ¿no? La educación es un proceso, tomémoslo como el ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, es un proceso. Es un proceso donde se adquiere aprendizajes, conocimientos, habilidades que le sirven para su vida. Entonces tiene conocimientos a nivel mental, se forma a nivel emocional, a nivel actitudinal, de comportamientos y a nivel social. Todo ese proceso de adquirir esos conocimientos a nivel mental, emocional, actitudinal y social, eso se llama educación. Bueno, otra pregunta. ¿Qué será la pedagogía? ¿Qué consideran que es? La pedagogía vendría a ser como una disciplina que estudia las teorías que se enseñan. ¿Que se enseñan dónde? A los estudiantes. Bueno, Eso ya entonces, llevaría como a la reflexión. Entonces, mira, Jonathan, más compañeros. ¿Alguien más quiere decir qué es la pedagogía? Sí, profe. O sea, la pedagogía son como las técnicas que se aplica durante la enseñanza de la educación. Ya. Muy bien. Entonces, en primer lugar, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación y la enseñanza. Pues el estudio de la educación y la enseñanza está dado a través de la pedagogía. Así como la medicina estudia el cuerpo humano, las enfermedades, todo lo que tenga que ver, así la pedagogía estudia la educación. Entonces, todo maestro tenemos que ser pedagogos, tenemos que saber eh, todo lo que tiene que ver con pedagogía. Y lo que tú decías, Carlos, la pedagogía es el arte que nos enseña a saber qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar, ¿no? Es aprender a planificar la manera de enseñar. Ese proceso de la enseñanza y aprendizaje, saber planificar eso se llama pedagogía. Así como un ingeniero, para hacer un puente o para hacer una obra, hace un plano, así planifica la enseñanza, ¿no? La educación no es algo que tiene que surgir por sentido común, porque se me ocurre, sino porque tiene que ser planificado, tiene que ser organizado. Y la manera de planificar y organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje se llaman pedagogía. ¿Sí queda claro entonces qué es la pedagogía? Es el arte de enseñar, el arte de planificar la enseñanza. Sí, pero Por eso, a veces yo no comparto, por ejemplo, que ahora en los concursos que se hacen para docentes, todo el mundo quiere ser docente. Entonces, abogados, docentes, ingenieros, docentes, bacteriólogos, docentes. Pero ellos no son pedagogos. O sea, un ingeniero aprendió a hacer puentes. Un bacteriólogo a estudiar las bacterias, ¿no? El abogado a estudiar las leyes, pero no son pedagogos. Y el Ministerio de Educación aquí en Colombia les dice, no, hagan un diplomado en pedagogía y ya.
Y nosotros, los maestros, que nos dedicamos toda la vida a aprender a enseñar, a aprender a planificar la educación, pues no es justo que se nos quite esos espacios, ¿no? Por eso cuando llega ya un abogado a dar clases, un ingeniero, un bacteriólogo, no es lo mismo que un maestro, porque el maestro aprendió a ser pedagogo, aprendió el arte de planificar, el arte de enseñar, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a aprender. Por eso se llama este curso Pedagogía Propia e Interculturalidad. Bueno, ¿de dónde surge ese término pedagogía? Eso viene desde muy... Pero según se cuenta, pues en los griegos, que era una cultura muy avanzada, de donde viene este término, digamos, la gente con más poder económico, donde el maestro y la persona que los llevaba donde el maestro, el esclavo que los llevaba, al comienzo le decían que él era el pedagogo, el que lo llevaba por el camino hacia donde el maestro, ¿no? Pedagogía en griego quiere decir paidos, niño, y algo que significa guía. Entonces, desde la etimología quiere decir guía del niño. Paidos, niño, hago, guía. Entonces, la guía del niño. Esa es la pedagogía. Cómo guiar al niño. El camino del niño. Y podría ser el camino del ser humano, ¿no? Qué bonito que puede ser pedagogo, porque uno va ayudando a diseñar el camino para que los niños por ahí avancen. Por eso si uno no es buen pedagogo, si uno no tiene claro la pedagogía, no va a poder ser buen maestro. Hay gente que sabe muchas cosas, grandes conocimientos, tienen doctorados y postdoctorados, pero no saben enseñar. Pues una cosa es tener conocimientos, otra es enseñar. Y hay gente que tiene pocos conocimientos, pero sabe enseñar muy bien. Entonces, eso es un buen pedagogo. Bueno, entonces ya me dijeron entonces que sirve para planificar la educación, muy bien. La pedagogía tiene unos métodos, tiene unas metodologías. La pedagogía se basa en otras ciencias, no es sola. La pedagogía se apoya. ¿De qué ciencia se apoyará? A ver, la pedagogía. ¿Quién me dice? Ángela, ¿tú de qué ciencias crees que se apoya la pedagogía? ¿De qué otra ciencia? Ángela. Joana. Joana. Carmen. Profe, ¿sería de la metodología y de la investigación? Pues sí, ¿no? Y de las ciencias sociales. Pues se apoya de varias, ¿no? Se apoya de la sociología, ¿no? Se apoya de la psicología, se apoya de lo que tú dices de las ciencias sociales, se apoya de la política. Entonces, un buen pedagogo también tiene que conocer sobre... Profe, también estudia la ciencia de la disciplina. ¿A quién? Yurani, ¿me decías? Bueno, entonces... Profe, ya decía que también estudia la ciencia de la disciplina. Bueno, son disciplinas, ¿no? Las ciencias son disciplinas. Entonces, un buen pedagogo, Jonathan, tiene que saber de las ciencias políticas. Un maestro no puede ser buen maestro si no conoce la política. Y la política no es saber por quién votar, sino saber cómo gira el mundo, cómo está organizado el mundo, cómo está organizado el Estado. O sea, un maestro tiene que saber de política para ser un buen pedagogo. Debe de conocer de la psicología, los comportamientos del niño, las etapas del niño. Debe conocer sobre las ciencias sociales, sobre cómo está conformada la sociedad, cómo se dinamiza la sociedad. Tiene que conocer sobre la sociología, cómo interactúan los grupos, cuáles son las características de los grupos, ¿no? Entonces,
un pedagogo tiene que apoyarse de otras ciencias. Por eso un pedagogo, un buen maestro, antes los maestros no eran maestros solo de un área, los maestros sabían de muchas áreas, ¿no? Un buen maestro tiene que estar empapado de todo, porque imagínate, Jonathan, un maestro que desconozca lo que está pasando en este país, con la llegada de Petro, por ejemplo, o que desconozca lo que está pasando en el mundo con la invasión ahorita de China a Taiwán. Bueno, entonces, tiene que el maestro estar entendiendo la política del mundo, tiene que estar entendiendo muchas cosas para poder enseñar. Entonces, eso es la pedagogía. La pedagogía se ayuda de otras ciencias también. Bueno, y existen varios tipos de pedagogías, ¿no? Bueno, a ver quién me dice, alguien que se le ocurra un tipo de pedagogía. Ángela. Profe, ¿Sí? pedagogía infantil, Muy bien. puede ser crítica, social. Muy bien. Entonces, hablemos de esas tres que tú nombraste. Entonces, hay varios tipos de pedagogía. La pedagogía infantil. ¿A qué crees que haga referencia la pedagogía infantil? Al estudio de los niños. Muy bien. Entonces, un pedagogo infantil tiene la capacidad de planificar, de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje para los niños. Entonces, esa se llama pedagogía infantil, la capacidad, el arte de poder planificar la enseñanza y aprendizaje para los niños. Muy bien, ese es un tipo de pedagogía. ¿Otra me dijiste qué tipo de pedagogía? Crítica. Bueno, la pedagogía crítica, muy bien. ¿A qué hace referencia la pedagogía crítica? Esa casi no la entiendo, pero creo que es como desarrollar el pensamiento. Muy bien. Entonces, la pedagogía crítica es el arte de enseñar a que los seres humanos o los educandos generen propuesta, generen pensamiento crítico. Cuando decimos pensamiento crítico es llevarlo al estudiante a que sea propositivo, a que proponga, a que su capacidad mental, emocional, lo lleve a la resolución de problemas y a proponer alternativas de solución frente a los problemas. Entonces, esa es un tipo de pedagogía y se llama crítica, pedagogía crítica. Enseñar a buscar alternativas de solución frente a diferentes problemas. Entonces, esa es un tipo de pedagogía. Otro tipo de pedagogía, ¿cuál? Pedagogía social. ¿A qué crees que hace referencia? A la igualdad de oportunidades en la Muy educación. bien. Muy bien, la pedagogía social, entonces hace referencia a cómo ir desarrollando procesos de justicia social, procesos de igualdad social. Entonces, cómo ir trabajando esa parte, cómo ir diseñando una educación que nos lleve a una igualdad social, ¿no? Donde la educación sea una herramienta que permita la igualdad social. Ese es un tipo de pedagogía. Bueno, la psicopedagogía, ¿a qué creen que se refiere? Psicopedagogía, ¿qué creen que se Profe, refiere? tendría que ver con lo psicológico de ocurre durante el aprendizaje. Muy bien, muy bien. La psicopedagogía es la que se encarga de planificar el conocimiento y el aprendizaje frente a procesos de desarrollo, dificultades que se hayan presentado a nivel de los trastornos de aprendizaje. Pues, por ejemplo, cuando a los niños se les dificulta las matemáticas, cuando a los niños se les dificulta el aprendizaje de algunas letras, cuando se les dificulta la memoria a corto plazo, o los niños no logran memorizar. Entonces, la psicopedagogía ayuda a planificar estrategias para mejorar o para abordar esos trastornos de aprendizaje. Entonces, miren cómo hay una variedad en la pedagogía, ¿no? Pues la pedagogía infantil, dijimos la pedagogía crítica,
la pedagogía social, la psicopedagogía. Pero nosotros vamos a entrar a lo que es la pedagogía propia. Entonces, ¿a qué hace referencia la pedagogía? ¿A qué creen que haga referencia la pedagogía propia? ¿Mm? Profe, ¿me Yo puede repetir la creo pregunta? que esa pedagogía, ¿Sí? Entonces, escucho, ¿qué es la pedagogía Profe, propia? ¿Sí? habla Ángela, profe, yo digo que la pedagogía propia es lo que hay en el ser humano, a lo propio de uno, los conocimientos y cualidades que tenga el docente a la hora de enseñar, pues que tenga conocimientos propios de su comunidad en el transcurso, ¿no? Porque pues yo digo eso, ¿no? Pues no sé la verdad. Sí, está muy bien. Entonces, la pedagogía propia hace referencia a saber, es el arte de planificar el conocimiento y aprendizaje teniendo en cuenta el entorno, la cultura, teniendo en cuenta los contextos propios. Pues esa es la pedagogía propia. Es el arte de planificar la educación teniendo en cuenta los saberes, las tradiciones, la cultura, todo lo que hace referencia al contexto propio de una determinada comunidad. Eso sería pues, la educación propia. Bueno, entonces entremos a ese concepto, ¿no? Entonces, si habla de que hay una educación, ya entramos a lo que es educación propia. Eso quiere decir entonces que hay otro tipo de pedagogía que no es propia, ¿no? ¿Cierto? Si estamos hablando de una propia, quiere decir que hay otra que no es propia. Y ustedes lo leyeron, lo hicieron en la, en la lectura que hicieron. Ahí se daban cuenta. Entonces, hay otro tipo de educación, otro tipo de pedagogía. ¿Qué tipo de pedagogía entonces habrá? Si tenemos que hablar de una propia, ¿qué está sucediendo? ¿No nos estamos educando con una pedagogía propia? Entonces, ¿con qué tipo de pedagogía nos estamos educando? ¿O educamos? Profe, ¿Sí? ahí hablaba que es de una pedagogía occidental, ¿no? Cuando por, por la lucha y todo lo que hubo y toda la vulneración de derechos, pues a la mayoría de los pueblos y territorios pues les implantaron una pedagogía ya traída de otro lugar, ¿no? Y hasta el momento pues manejamos esa metodología todavía, a pesar de que seamos territorios libres, ¿no? De su educación propia. Ya, muy bien. A ver, les hago unas preguntas entonces. Cuando llegaron los españoles a América, ¿ellos llegaron a educar, sí o no? Carlos. Carlos. Ellos no llegaron a educar, o sea, ellos llegaron como a conquistar ahí, o sea, al territorio. Antes de la llegada de los españoles, digamos aquí en América, ¿ya había educación o no había? Sí, ¿Sí Sí, profe, había? sí había la educación. sí, profe. Ya. O sea, la Jonathan, educación antes propia de la de cada llegada cultura. de los negros a América, allá en el África, ¿ya había educación o no había? ¿Dónde, Jonathan, profe? Acá en África, en el territorio americano sí había en educación. África. En África, antes de llegar los negros, llegar los negros como esclavos a América, antes de traerlos como esclavos, ¿ellos ya eran educados o no eran educados? Pues, profe, cuando ellos llegaron, los indígenas ya tenían una educación propia. ¿Quiénes? ¿Los afros o los indígenas? ¿O ambos? Ambos, profe, tenían su educación y sus diferentes tradiciones. Sino que cuando Muy llegó bien. en la conquista ya lo que hicieron ellos fue cambiar eso. O sea, les impusieron algo
que no era de la cultura de ellos. Muy bien, es decir, Jonathan y demás compañeros, los afros, los negros traídos del África, los indígenas que estaban acá, ya tenían una educación propia, ya venían ya había pedagogos. Allá en el África ya había pedagogos, había negros maestros que educaban a sus pueblos. Y aquí los indígenas ya tenían sus maestros que educaban a sus pueblos. Es decir, había unas educaciones propias. Pero llegan los españoles. Cuando llegan los españoles, ¿qué sucede, Carmen? ¿Qué sucede con esa educación? Con la propia, con lo que tenían los negros y tenían los indígenas. ¿Qué sucede, Carmen? Profe, pues ellos llegan e implantan una educación moderna, supuestamente, ¿no? A todas las... Y pues ahí había muchas historias y hay muchas historias, por lo menos en Tumaco decían que los cununos, las marimbas, todo se les quemaban y les implantaban la educación que ellos traían de allá, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso que traen se llama la educación occidental. La educación occidental. La traída de Europa, la traída de afuera. Ese tipo de educación llega desde afuera y se mete al territorio. Pero es una educación de afuera, externa. Y nosotros en este curso lo que vamos a darle vida es a la educación propia. Y esa educación venida desde afuera tenía sus propios maestros. ¿Quiénes fueron los maestros que venían con los españoles? ¿Quiénes eran los primeros que enseñaban cuando se bajaban de los barcos? ¿Quiénes? Profe, eran los sacerdotes. Muy bien, eran los sacerdotes, sobre todo los jesuitas. Ellos venían a enseñar, pero venían a enseñar a la fuerza, venían a enseñar con la espada, venían a enseñar con la tortura, venían a enseñar con el miedo y traían unos conocimientos de afuera. Imagínate un día, Carmen, que llegue alguien allá donde tú vives, en Sidón, y que te diga que ese río no es el río Patía, que ese río se llama el río Ganges. Y tú dices, no, es el río Patía. No, señor, es el río Ganges. Y si sigues diciendo que es el río Patía, te matamos, te quemamos vivo, te torturamos. Entonces era una pedagogía del miedo, del terror, impuesta. Y muchos conocimientos que vinieron desde allá fueron impuestos, ¿no? Se impusieron. Entonces, hay un conocimiento traído desde afuera, desde el occidente, y una forma de enseñar, una pedagogía traída desde afuera. ¿Ustedes creen que esa pedagogía, esa educación y esa forma de enseñar ya desapareció o aún permanece? Gili, Profe, yo digo que aún permanece, ¿no? Porque por lo menos hay en pues por acá, ¿no? En el territorio, hay a veces vienen docentes e imponen pues sus tradiciones o sus culturas y no se empapan de lo que es en verdad el territorio, ¿no? Sino que vienen e imponen sus culturas, sus tradiciones acá en el territorio y se han ido perdiendo pues las tradiciones y culturas propias, ¿no? Y hay mucha gente, no solo los docentes, sino que en las nuevas generaciones o las nuevas gentes que llegan al territorio van imponiendo sus culturas, sus tradiciones y como no tenemos las personas nativas o las personas no tienen su propio, no tienen todavía su propia autoestima, entonces ellos van cogiendo, si son paisas van cogiendo el hablado del paisa, si son costeños van cogiendo el hablado del costeño, entonces eso se va perdiendo la propia cultura de acá, yo digo, ¿no? Ya. Bueno, pero Profe, ustedes estaban hablando, sí, discúlpame un ratico, ustedes estaban hablando anteriormente, los escuché con el profesor Carlos, que la educación está dirigida, está gestionada desde arriba. ¿Por quién? ¿Quién la dirige arriba? En ese cuadrito último que hicieron. El Profe, Ministerio de Educación. Muy bien. Después del ministerio, ¿quién seguía? Más abajo. La Secretaría de Educación. Muy bien. Después, ¿quién sigue?
Las instituciones. Muy bien, las instituciones. Entonces, ¿dónde está siendo manejada la educación occidental? ¿En las secretarías, en las instituciones o en el Ministerio de Educación Nacional? En el Ministerio de Educación. Muy bien. Entonces, desde el Ministerio de Educación Nacional, ya se viene dando la educación occidental. Después pasa a las secretarías de educación. Después pasa a las instituciones educativas. Y de las instituciones educativas, ¿quiénes son los que enseñan? ¿Quiénes enseñan? Los docentes. Los docentes. ¿Y los docentes qué tipo de educación están dando entonces? A la que manda el Ministerio de Educación. Ya. ¿Y de dónde creen que le llegue lo que tiene que enseñar el Ministerio de Educación? Joana. Profe, yo creo que eso viene ¿Sí? como de Europa, porque la mayoría de cosas que nos enseñan es sobre allá, ¿De dónde? de Europa, por allá del occidente. Muy bien. Resulta lo siguiente, mira. Ustedes han escuchado de que nosotros tenemos la deuda externa, ¿cierto? ¿Ya han Sí, escuchado? profe. Sí, profe. Entonces, los países en desarrollo como Colombia van y le piden al Fondo Monetario Internacional plata prestada para poder hacer sus actividades, sus acciones. Pero el Fondo Monetario Internacional le dice, el Banco Mundial, perdón, le dice, le prestamos, pero a cambio usted tiene que enseñar esto. Y le dan, no solo le cobran intereses, es como decir, yo te voy a pedir plata, Carlos, plata prestada a tu casa, y tú me dices, listo, profe Oscar, yo le presto al 10%, pero además, usted en su familia tiene que enseñar lo siguiente. Entonces, la educación viene puesta desde el Fondo Monetario Internacional, viene dado lo que se tiene que enseñar en países como Colombia. Le dicen, esto tiene que enseñar en la primaria, esto en la secundaria, esto en la universidad. Esa educación es la educación occidental. Si usted no enseña esto, entonces no lo acredito, los países europeos no te acreditan, no te prestan la plata o te cobran más interés. Y eso después sale del ministerio, baja a la Secretaría de Educación, a través de los estándares, de los derechos básicos de aprendizaje, baja a la institución y el profesor repite. ¿Ya vieron de dónde viene entonces? ¿Cómo viene? Entonces, ¿de dónde viene la educación, Carlos? La educación occidental. Carlos. Profe. O sea, esto viene desde profe, ¿sí me escucha? Sí. O sea, la educación occidental viene, digamos, de los otros países de donde dependemos. O sea, por los préstamos y los beneficios que pide, digamos, a otros países subdesarrollados. Entonces no se olviden de dos entidades, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Esas son las dos entidades, discúlpenme. Bueno, entonces les venía comentando. Hay el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces ellos son los que dan las directrices sobre este tipo de educación occidental. Frente a toda esa reacción, frente a eso que viene impuesto a lo largo de la historia, desde la llegada de los españoles,
después con el surgimiento del capitalismo, entonces que los países se endeudan, les prestan plata, pero les imponen tipo de educación. Muchas organizaciones sociales, muchos pueblos se organizan y proponen que haya una educación propia. Entonces, los negros se organizan y luchan porque se dé una educación propia. Los indígenas se organizan y luchan porque se dé una educación propia. Entonces, es la educación propia y ahí la pedagogía propia es el resultado de las luchas sociales que se han venido dando a lo largo de la historia por los pueblos marginados, sean afros, sean indígenas, bueno, y otros pueblos que han venido solicitando de que se haga un tipo de educación propia. ¿Listo? Bueno, la educación propia tiene algunas características para construirla, ¿cierto? Entonces esto ya se viene dando, ya hay experiencias de educación propia, por ejemplo, en el Cauca, ya se viene dando en el CRIC, con todos los resguardos indígenas en el Cauca, viene promulgando la educación propia. Aquí en Nariño, en la costa pacífica, por ejemplo, tenemos el PRETAN. El PRETAN es una propuesta de educación propia. Por eso es importante, ustedes que están ubicados en territorios afro, que conozcan más sobre el PRETAN, que es una propuesta de educación propia. Y también ustedes, como no educadores, conozcan propuestas de educación propia a nivel de los indígenas, en Nariño, en el Cauca, pues y en otras partes de Colombia, ¿no? Bueno. Entonces, en el módulo también nos habla cómo construimos pedagogía propia, cómo planificamos enseñar teniendo en cuenta los contextos, teniendo en cuenta las culturas de nuestro territorio. ¿Listo? Y ahí nos da unos elementos. Entonces, hablemos de esos elementos. Bueno, vamos aquí. Ahí está, sí está compartida la pantalla. A ver, compartir. Vamos aquí, mira. Ahí está. Los elementos. Vamos con el primer elemento. Leámoslo los elementos para construir educación propia. Entonces, Joana, ¿cuál es el primer elemento? ¿Sí se mira ahí? Sí, profe. Construcción de confianza. Bueno, construir, construcción. ¿Tienen todos el módulo a mano? ¿Tienen el módulo a mano? Sí, profe, espérame un momentito. Profe. Bueno, alisten todos el módulo. Vamos a hacer una pequeña lectura de estos elementos para construir pedagogía propia. Ustedes, como educadores, la tarea de ustedes es generar procesos de educación propia. Sí, procesos de resistencia cultural en sus territorios frente a una educación occidental, a una educación impuesta. Pues claro está, ¿no? Sin desconocer de que hay saberes universales, pues, ¿no? Las matemáticas, la química, la física, hay que saberla, pues, en todas partes del mundo. Pero de igual manera, sin desconocer los saberes culturales o los saberes ancestrales que se deben conocer también en el mundo, que deben ser valorados, respetados y tratados con la misma importancia. Bueno, entonces para eso, primero dice que hay que generar construcción de confianza. Joana, ¿a qué hace referencia? ¿Me puedes leer esa primera partecita de construcción de confianza? Profe, espérame un momentico. Los otros estudiantes. Jonathan. Jonathan. Profe, yo la tengo a mano. ¿Quién? Jonathan, ¿sí está con el... ¿Sí está? Bueno, listen todos. Carmen. Carmen. Profe. Sí. ¿Estás, Carmen, conectada? Carmen. Sí, profe. Entonces, leamos un poco sobre qué es la construcción de confianza.
¿No tienes el módulo? Profe, Sí. yo le leo. Tengan todos a mano el documento, ¿no? Carmen. Ángela. Profe, tengo el módulo, pero no lo encuentro. No, pues toca estar pendientes porque Profe, estamos yo en le el leo. encuentro tutorial. Sino, ¿qué están haciendo? Tienen que estar ahí con el material a mano. Profe, leo. ¿Sí? Profe, ¿sí me Listo. escucha? Sí, Carmen, te escucho. Lea. Yurani. Listo, Yurani. Lea entonces. Construcción de confianza. Construir confianza significa que las relaciones se basen en la equidad, la igualdad, la libertad, el reconocimiento y valoración de cada sujeto para que a partir de allí se genere el compromiso y la sensibilidad necesaria que permite el establecimiento de acuerdos, acciones y procesos que aportan el bien común. Por Hasta ello, ahí. resulta, Hasta ahí. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Yurani? ¿Yurani estás leyendo? sí, profe. Pues, ¿a qué se refiere la construcción de confianza? Lo que leíste. Profe, pues que genere como una idea, que se tenga en cuenta los valores de cada uno, el compromiso que tiene y pues que es la libertad ante todo. Muy bien, es decir, lo que nos está diciendo aquí en la construcción de confianza es que se den, digamos, se valore al sujeto, ¿no? Porque lo que hablaba Francia Márquez, ¿no? Los invisibles, dice ella en los discursos, ¿no? Históricamente hay culturas que no han sido valoradas. Las culturas no se valoran, entonces a la cultura del negro no es valorada, la cultura del indígena no es valorada, no es tenida en cuenta en el sistema educativo. Se quiere enseñar solo donde hay indígenas, solo donde hay negros, pero no a nivel universal, no a nivel, por ejemplo, de todo Colombia. Entonces, no, o sea, la educación no tiene, la cultura afro, la cultura indígena no tiene que ser solo por allá donde hay indígenas o allá, no, tiene que ser dentro de la ley inclusive, ¿no? Dentro de la ley, la 115 dice que todos los colegios deben de conocer las culturas y ser tratadas con respeto y ser valoradas, ¿no? Entonces, debe de valorarse la cultura en todas las instituciones. Y esa es una tarea del educador. Y la primer tarea, entonces, que dice, para generar una educación propia, una pedagogía propia, es que haya confianza, es decir, que haya construcción de confianza, que se confíe de que sí está siendo valorado el afro y el indígena dentro de lo que se plantea a nivel de educación. Hablemos en este caso en Colombia, en el Ministerio de Educación. En este momento tenemos una vicepresidenta negra, tenemos ministros indígenas, tenemos cancilleres negros, es decir, al ser el negro no solo por ser negro, sino que está siendo valorada ya la cultura. Y al ser valorada, por ejemplo, tiene que haber unos cambios dentro del Ministerio de Educación, de la educación, dentro de la educación occidental, ya tiene que irse también colocando una educación propia. Pero para eso tiene que haber primero una construcción de confianza, ¿no? Que no se diga, sí, sí, como se ha dicho todo el tiempo, sí, los negros son importantes, la cultura, pero por allá en Tumaco, por allá bien adentro, pero acá en Bogotá, en Cali, en los colegios públicos de la ciudad, no, eso aquí no nos interesa. No, tiene que haber una confianza en que sí va a ser valorada la cultura. Entonces, eso es un primer paso. Segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Ángela. El segundo paso es el reconocimiento, respeto y valoración y de la sabiduría ancestral. A ver, léame esa parte entonces. ¿Qué dice? ¿Sí tiene el módulo?
Sí, Ángela, profe, sino que estoy buscando, sí, sino que lo estoy buscando. ¿a qué hace Ya, referencia? profe. A ver, lean un pedacito. Dice, el reconocimiento, respeto y valoración de la sabiduría ancestral. Compre- Comparece lugar fundamental No, e comprende, históricamente, comprende, comprende, le llama al inicio. sino que lo estoy leyendo de otro celular, profe, y se Léalo. me hace grande, se me hace pequeño. A ver. Comprende del lugar fundamental que históricamente ha ocupado los mayores sabedores de las comunidades de grupos étnicos para la prevencia cultural desde la movilización de las prácticas que se entraguecen en la cotidianidad y que le permiten a los niños y niñas y mujeres gestantes construir y reafirmar su identidad étnica y cultural. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir entonces? Reconocimiento, respeto y valoración de la sabiduría ancestral. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a su étnica, ¿no? Y a su reconocimiento hacia ellas mismas. Ujú. Entonces aquí lo que dice es que se debe dar validez a los sabedores, a los mayores, ¿no? A los mayores, a la gente que tiene el conocimiento. Es decir, a toda esa sabiduría ancestral se le debe dar un respeto y una valoración, sobre todo a los sabedores, a los mayores. El mayor de las comunidades tiene que ser respetado como una biblioteca, digamos, que tiene mucho conocimiento, no ser concebido el mayor, el sabedor, como el anciano que ya no produce y que hay que desecharlo, sino como un ser humano con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que debe de estar a favor de la educación y que debe de estar en contacto con los niños. Entonces, retoma la importancia de los sabedores tradicionales, de los que saben la medicina tradicional, de los chamanes, de los líderes comunitarios que llevan muchos años y que tienen mucha sabiduría. Entonces, tiene que haber un reconocimiento, respeto y valoración de todos esos saberes ancestrales que están depositados en personas más que todo, ¿no? Porque son los que han venido de voz a voz, de la tradición oral, llevando estos conocimientos. Entonces, ese es otro punto que se debe tener en cuenta dentro de la pedagogía propia. Dar reconocimiento a los sabedores, que son los que tienen todo el conocimiento ancestral. Bueno, otro punto. Diálogo intercultural de saberes. Ángela, Sí, profe. léame esa parte entonces. Dice, diálogo, valor la diversidad de profe, Leamos de nuevo me otra vez. corrige Inicia de porque nuevo. es que se mira muy poquito en el celular que tengo, Alguien que entonces le me va ayude. corrigiendo, ¿no? Entonces, Carmen, ¿tú le puedes ayudar en esa lectura? Sí, profe. A ver, entonces. Diálogo intercultural de saberes. Valora la diversidad de culturas y la importancia de construir relaciones basadas en la equidad, el respeto, la justicia y la armonía. Hasta ahí. Para que ello se Entonces, logre, hasta se ahí nomás, propone, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Diálogo intercultural de saberes. ¿Qué entiendes? profe, Carmen. que es importante, o sea, valorar la diversidad de culturas, o sea, que no importa que sean afros, indígenas o palenqueros, que es importante uno tener su identidad cultural, o sea, saber reconocer de a qué pertenece y no perder, o sea, y respetar a cada quien la cultura que tiene.
Ya. ¿Y qué pasaría en la educación, entonces, en la pedagogía propia? En pedagogía propia que tenemos que respetar principalmente, ¿no? A cada persona su cultura, ¿no? No importa si seamos, por eso dice diversidad cultural, o sea, si haya diferentes culturas, a cada quien respetarle su cultura, pues y manejarlo de acuerdo a la cultura que tiene, ¿no? Implementar educación de acuerdo a la cultura que tenga. No solo a la cultura que tenga, Carmen, sino a las otras culturas también. Es decir, el hecho de que tú seas negra no quiere decir que no tengas que respetar y enseñar la cultura indígena, ni la palenquera, inclusive ni la occidental. Entonces Y que no conozca podemos, pues de todas las culturas, profe, muy bien, que conozca pero de también todas y pues que las respete y respete valore la y cultura las que tiene. valore. Y las valore Ujú. también las otras culturas. Los indígenas no pueden desvalorar la cultura del negro. El negro no puede desvalorar la cultura del indígena, ¿no? No podemos desvalorar las culturas. Tenemos que valorar todas las culturas y enseñar las culturas. Eso es la interculturalidad, enseñarlas con respeto. No, que como yo soy negro, solo aprendo lo del negro. Como yo soy indígena, solo aprendo lo del indígena. Como yo soy mestizo, solo lo del mestizo. Como soy europeo, solo lo europeo. No, yo reafirmo mi identidad cultural, que es una cosa, yo soy claro lo que yo soy, pero enseño el respeto por las otras culturas y les enseño sobre las otras culturas. Entonces miren que la pedagogía propia no es simplemente enseñar solo lo de su cultura, sino aparte de mi cultura, también lo de las otras culturas. Eso se llama un diálogo intercultural de saberes, ¿no? Entonces un etnoeducador no puede llegar a un pueblo indígena y solo enseñar de indígenas, o llegar a un pueblo de negros y solo lo de negros. No, también les va a enseñar diferentes culturas, fortaleciendo, claro, pues la que tienen, ¿no? Pero saber respetar y conocer sobre otras culturas. Eso es el papel del etnoeducador y de la pedagogía propia e interculturalidad. Y para eso, pues, necesariamente tiene que saber de otras culturas, ¿no? Bueno, muy bien. Otro, acción sin daño. ¿A qué hace referencia? ¿Quién me ayuda a leer esa parte? Profe, ya lo tengo, ya la encontré. Dice, Participación. reconoce las Participación. Ahí nos faltó acción sin daño. Dice. participación. No, participación nos falta aquí. Participación. Participación. Aquí. ¿A qué hace referencia? Dice, valor que a partir de la iniciativa del niño y niña, No. mujer gestal y familiar, es posible consolidar experiencias que permiten el fortalecimiento de su identidad, autonomía e independencia, dándolo en un lugar ingenuo a la expresión de su idea y sentimientos, a la comprensión de los procesos democráticos y la toma de decisiones, inducir y transformar su realidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Profe, ahí sería pues ayudarles en su fortalecimiento y en su autonomía a los niños y niñas, ¿no? En la educación propia, ¿no? A ver, explíqueme más entonces. ¿Quiénes participarían entonces en este proceso de educación propia, en la pedagogía propia? ¿Quién se tiene que dar también prioridad? A los sabedores, a No, la ¿quiénes familia. estamos leyendo? ¿Cómo, profe? A ver, repítame. Aquí, a lo que acabo de leer. Dígame lo que acabo de leer, explíqueme, a ver, ¿qué entendió? Pues ahí dice que hay que valorar la iniciativa de los niños, ¿no? O sea, y no hacerles perder su identidad, dice ahí, ¿no? Una identidad y una autonomía. Y las ideas que ellos tienen sobre su educación, sobre su identidad propia y los sentimientos Muy que ellos bien. tienen hacia ello. Pues aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que dar mucha prioridad a los niños y a las niñas, a las
mamás, ¿no? A las mujeres, dar mucha prioridad dentro de este proceso de la pedagogía propia. Se tiene que estar muy cimentado con los niños, respetando también unos saberes que traen los niños y ayudándonos de la familia, sobre todo de la mujer que está en embarazo y la mujer madre, ¿no? Son bien importantes tener al lado, digamos, el respeto y la participación de los niños y la mujer dentro del proceso de la educación propia, de la pedagogía propia. Las sabedoras, la mayoría son mujeres, ¿no? Los niños tienen unos saberes previos y hay que apoyarse en eso, hay que trabajar con los niños para ir cimentando lo que es la pedagogía propia y dentro de eso, pues los saberes ancestrales y toda esa sabiduría que hay en los territorios. Bueno, otro punto, la acción sin daño. ¿A qué hace referencia? ¿Quién me ayuda? Jonathan, que no ha participado. Profe. ¿Le leo, profe? ¿O le explico? A ver, explíqueme, Antonio. ¿Ya leyó? Espera un momentico, ya le explico. Bueno. Profe, la acción sin daño reconoce la transmisión de culturas. O sea, ella dice, o sea, ahí quiere decir que como yo reconozco la cultura, un ejemplo, la cultura indígena y fortalezco la cultura afro. Ese puede ser un ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Acción sin daño. Quiere decir lo siguiente, ¿no? Que si bien es cierto, vamos a trabajar la interculturalidad, vamos a saber de otras culturas, con los niños, por ejemplo, vamos a trabajar en su territorio, vamos a trabajar la música ancestral o los instrumentos propios. Entonces, le enseño los instrumentos propios, la música ancestral, pero también le enseño de otras culturas, ¿no? Los instrumentos y música. Ese entrelazar, ese aprender, toca enseñar de tal manera pues que no pierda su saber, no caiga una acción sin daño, quiere decir que no vamos a terminar pues debilitando la cultura propia del niño, ¿no? La identidad cultural. Se trata no de debilitarla, sino más bien de entrelazarla con otras culturas, como una trenza, como un canasto, donde se entremezclan varias culturas, pero todos los hilos del canasto son fuertes. En la trenza, lo que se trenza es fuerte. Es decir, llevo mi cultura afro fuerte, pero también la entrelazo con la cultura indígena, inclusive con la cultura occidental la entrelazo, sin perder mi identidad, ¿no? Pero entonces es una acción sin daño que dice que se tiene que tener en cuenta cuando se realice este tipo de pedagogías, ¿no? No, por ejemplo, en la cotidianidad, en la escuela, los niños enseñándoles a bailar reggaetón. Listo, bueno, el reggaetón es importante, pero el currulao no sabe. Han perdido el currulao, han perdido otro tipo de bailes propios, o un baile propio de la zona andina, o un baile propio del sur, de los indígenas pastos, o bueno, entonces van a aprender a bailar varios tipos de bailes de diferentes culturas, pero sin perder su cultura, sin perder sus saberes, ¿no? Sus conocimientos en torno a eso. Eso es una acción sin daño. Aprendo sin perder. O sea, yo aprendo, sí, pero no pierdo lo mío. Fortalezco lo mío. Y a medida que yo sé de otras culturas, también pues voy creciendo como estudiante, ¿no? En formación. Entonces, eso es el papel del educador. Y eso tiene que tenerlo cuando desarrolle, cuando planifique un proceso de educación intercultural. Bueno, construcción de paz y reconciliación. A ver, ¿qué hace referencias? Carlos. Carlos. Carlos, ¿no está? Gili. Gili. Sí, profe. A ver, Gili, leamos esa partecita de construcción de paz y reconciliación. Construcción de paz y reconciliación.
reconoce que para avanzar en las condiciones necesarias que favorezcan la consolidación de nuevas ciudadanías en el marco del proceso de post-conflicto, es necesario que en los procesos pedagógicos se propicie la construcción de paz y reconciliación desde el cuidado y la protección de la vida y la naturaleza. Los vínculos de cuidado mutuo, así como el desarrollo de valores culturales basados en la resolución no violenta de conflictos, la justicia social, la convivencia pacífica y la reconstrucción del tejido social. Bueno, Ministerio entonces, ¿a qué hace Educación Nacional, referencia? Plan de 2018. ¿A qué hace referencia? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se debe de tener en cuenta? Gili. Profe, que deben protegernos lo que es la cultura, la naturaleza, la vida. Más que eso, más que protegernos, que dentro de estas propuestas de pedagogía propia, debemos de tener como eje fundamental la paz y la convivencia. Es decir, el hecho de que pensemos diferente, de que tengamos otras culturas, no es motivo para chocar entre nosotros, no es motivo para el racismo, no es motivo para la discriminación. No, tenemos que todos, cuando promulguemos este tipo de pedagogía propia, tenemos que hacer entender que va dirigida para vivir en Colombia en paz y reconciliación, porque este país ha sido muy violento. Este país trae historia de violencia, ¿no? Y recién estamos en unos acuerdos, bueno, va un poco aminorándose la guerra y va entrando la paz y lo que se busca también desde la educación es que podamos convivir todos bajo unas formas de vida cultural de pronto diferentes, pero que todos convivamos y nos reconciliemos, porque es que aquí no solo el problema ha sido de guerrillas y Estado, de paramilitares y Estado, también son problemas culturales. El racismo es una cuestión de agresión que hay en Colombia. Entonces, toda esta educación tiene que llevar a que ni el negro discrimine al mestizo o al indígena, ni el indígena discrimine al negro ni al mestizo, sino que haya una convivencia en paz y de reconciliación. A eso tiene que apuntar estas nuevas pedagogías que ustedes, como educadores, van a promulgar en sus escuelas, que van a crear. Pues tienen que estar basadas en la paz y la reconciliación. Eso es lo que dice esa parte. Bueno, y para finalizar, memoria. Veamos, ¿quién nos ayuda? Joana no ha participado. Hola, profe. A ver, Joana, entonces. Memoria. La memoria se comprende como un elemento fundamental para la construcción, reconstrucción e innovación de las entidades. Es sabido que para las comunidades de grupos étnicos la memoria ha sido el resguardo y el motor de las cosmovisiones, cosmogramas, cosmogonías y prácticas. Siga leyendo. De la mano de la oralidad, la memoria conecta las vivencias de las generaciones anteriores con las presentes, a través de los relatos de los mayores, los arrullos de las mamás y las abuelas, los saberes medicinales y gastronómicos, las canciones y las historias, etcétera, que se guardan en los recuerdos y permiten a niños y niños desde su gestación al acceso a formas de configuración de su pensamiento que están profundamente vinculados a su identidad étnico-cultural. Siga. De allí que las experiencias pedagógicas se dé lugar a la memoria desde el potencial que posee en sí misma y que dota de sentido y relevancia la participación permanente de las familias y la comunidad. Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2018. Entonces, ¿qué es lo que toca tener en cuenta? Según lo que entiendo,
si no hubiera la memoria, fuera imposible que hubiera una cultura, una identidad cultural. Muy bien. Entonces lo que dice es que la memoria, que se la mantiene la oralidad de voz a voz, cuando ya los abuelos, cuando el mayor le cuenta sobre la medicina tradicional, cuando le cuenta sobre los mitos y las leyendas, cuando el abuelo verbaliza eso, cuando el mayor sabedor verbaliza ya en el rancho, en la casa, en la comunidad, eso debe mantenerse. Las memorias son lo que mantienen vivos a los pueblos. Por lo tanto, esas memorias deben de ser tenidas en cuenta dentro de los procesos educativos, ¿no? Bueno, todos estos elementos, des en cuenta, miren, son importantes para desarrollar una pedagogía propia, pero ustedes tienen que leer esto, ¿no? Veo que no han leído lo del módulo, tienen que estar leyendo. Para el próximo encuentro, entonces ustedes tienen que leerme el módulo, el tema que sigue para que nosotros pues conversemos y vamos desarrollando. Y al final pues podamos diseñar una propuesta de pedagogía propia, pero teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? Que son importantes. Entonces, leámoslos cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para desarrollar una pedagogía propia. Por favor, Jonathan, ¿me lees el primero? Jonathan, ¿sí está conectado? Parece que no está. Carmen, ¿está? Carmen. Profe, ¿Sí? ¿Quién me habla? Joana. Hola, profe. Al rato se me desconectan. ¿Qué será que pasa? ¿Se va la señal? Joana. Sí, profe, el primer elemento es la construcción de confianza. Muy bien. El segundo. Reconocimiento, respeto y valoración de la sabiduría ancestral. Diálogo intercultural de saberes. Participación. Acción sin daño. Construcción de paz y reconciliación. Y la memoria. Muy bien. Estos elementos, Joana y demás compañeros, deben ser tenidos en cuenta cuando vayan a desarrollar ustedes su propuesta que van al final, la propuesta que me van a entregar sobre pedagogía propia o lo que van a trabajar con el profesor Jaime también, lo vamos a trabajar en equipo frente al desarrollo de una propuesta, que yo mire estos elementos, que yo diga, no, aquí sí hay construcción de confianza en lo que propone, reconocimiento, respeto y valoración de la sabiduría ancestral, hay diálogo intercultural de saberes, hay participación, hay acción sin daños, hay construcción de paz y reconciliación, hay memoria. Los elementos deben ser tenidos en cuenta para planificar lo que se va a hacer. Recuerden que hablamos que la pedagogía es el arte de planificar para enseñar a los niños. Entonces ustedes, para desarrollar un proceso de enseñanza con los niños, sobre todo en la educación, deben de tener en cuenta estos elementos que acabamos de mencionar. Bueno, quisiera con ustedes, aquí finalizamos esta parte, porque quisiera con ustedes, que miremos esta parte de lo que ustedes me entregaron en sus trabajos, en las conclusiones. Aquí están. Bueno. Carmen, ¿sí estás conectada? Carmen. Sí, profe. ¿Estás mirando la pantalla, Carmen? ¿Sí se mira? Sí, profe. Leamos las conclusiones de tu trabajo, me parecen importantes, de la primera lectura, y retomamos aquí un poco lo que hemos explicado sobre la pedagogía propia. Pues por favor, léeme las conclusiones. Los ejes que abordamos en este artículo fueron considerados con la intención de generar una discusión en lo que respecta a comprender la perspectiva de colonial. A su vez, decodificamos un conjunto de aportes que nos permiten pensar una resistencia frente a la educación
y producción de conocimientos colonial, moderno, tan vigente y reforzado en nuestros espacios de formación. Muy bien, lo que habíamos hablado, ¿no? Es decir, esa educación occidental es la educación colonial, ¿no? Y la otra es la descolonización, lo descolonial. Lo que estamos proponiendo es desbaratar lo colonial o, digamos, desestructurar para diseñar, para proponer una pedagogía propia. Segundo, la segunda conclusión. Así buscamos destacar la existencia de algunas propuestas epistémicas que circulan hoy en América Latina en relación a pesar la pedagogía y la enseñanza desde otros lugares y posicionamientos. Muy bien, es decir, esto de la pedagogía propia ya se está desarrollando en otros países, ¿no? Ya se ha avanzado en proponer una pedagogía frente a la occidental, frente a la colonial. Por ejemplo, en Bolivia, en el Ecuador, en México, en varios países ya se viene desarrollando pedagogías propias. Por eso ustedes como no educadores, es importante que ustedes conozcan cómo se está educando en otros países. No en todos los países se educa como en Colombia. Ni los planes, ni en las escuelas, ni en los colegios, ni en las universidades se educa como en Colombia. Hay otras partes que ya han avanzado, como por ejemplo en Bolivia, en Ecuador, en México. Hay que ver cómo se está educando. Entonces aquí lo que tú dices es que hay que tener en cuenta las experiencias de países latinoamericanos. La otra conclusión. Asimismo, empoderar las historias locales de la que nos habla Magnolo 2011 es un trabajo urgente para apropiarnos de nuestro propio pasado y para buscar nuevas respuestas a los problemas actuales desde nuestros propios. ¿Qué quiere decir eso entonces, Carmen? Ahí Magnolo hablaba de que es urgente, ¿no? Apropiarnos de nuestros propios pasados, o sea, debemos conocer primero que todo nuestro pasado ancestral para así, pues, buscar nuevas respuestas a los problemas actuales, o sea, buscar una solución, ¿no? Desde nuestros propios saberes. Que se valide la historia de los pueblos, ¿no? Que se valide la historia de los negros, que se valide la historia de los indígenas, que aparezca dentro de la historia, no como los pueblos atrasados, no como los pueblos oprimidos, no como los pueblos abandonados en la historia, sino también como pueblos sabedores, que tienen mucha sabiduría en varias áreas, la medicina, la matemática, la ingeniería, la literatura, que se han tenido en cuenta. Eso es lo que se propende en este nuevo tipo de pedagogía. Bueno, entonces, salgamos de aquí. Vámonos. Aquí. Bueno, jóvenes señoritas, entonces, hemos hecho un primer acercamiento a la primera parte sobre lo que es la pedagogía propia y la interculturalidad. ¿Cierto? Vamos entonces, en el próximo encuentro, a hablar ya sobre lo que es la interculturalidad como tal. Por esa razón, pues les pido el favor de que lean el módulo para que podamos conversar de manera mucho más clara. Y ya les envío la guía número 2, donde ustedes van a hacer un mapa conceptual en grupo sobre los modelos pedagógicos. Es importante que ustedes, para diseñar una pedagogía propia, aparte de conocer estos principios de la pedagogía propia, también conozcan sobre los modelos pedagógicos occidentales, actuales que hay, y para intentar acercarnos a un modelo más cercano o proponer otro tipo de modelos de enseñanza. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna pregunta para ya finalizar el curso? Joana Obando. No, profe, muchas gracias por la explicación. Bueno, Jonathan Valencia. No, profe, por el momento todo entendido. Bueno, yo le envío la segunda guía, les envío que es hacer un mapa conceptual de una lectura. Por favor, Joana y Jonathan me mandan el trabajo que está pendiente. Yurani. ¿Sí está?
¿Dónde está Yurani? Sí, ahí lo... Carlos. Carlos, ¿sí está? Sí, profe, estamos aquí. Bueno, entonces usted ya me envió el trabajo, ¿no? Ya lo revisé. Giliegas, Profe. me debe el trabajo. Sí, profe. ¿Sí? Profe, habla Yurani, aquí estoy. Bueno, entonces usted ya me envió el trabajo, queda ahí ahora pendiente el segundo trabajo. Giliegas, me debes el primer trabajo. Ángela Martínez, me debes el primer trabajo, para que por favor me lo envíes. Y Carmen, ya me envió el primer trabajo. Empezaríamos a trabajar el segundo que mandamos de aquí. Bueno, jóvenes, señoritas, muchas gracias por haber estado en este curso sobre pedagogía propia e interculturalidad. Profesor Jaime, ¿sí está?